Vamos a hablar del origen, forma y propósito. Maravilloso. Y una de las más grandes bendiciones que encuentro en la palabra de Dios es que te ayuda a crear una perspectiva balanceada de la vida. La palabra de Dios es un océano de todas las necesidades humanas, a vida y por haber. Todo lo que existe en la tierra y aún las cosas que no existen está estampada en la palabra de Dios. Es un océano de bendición. Es por más decir que en la vida todo es tristeza. Eso es lo que se ha estipulado, porque eso fue lo que trajo el pecado. Tristeza, problema, desilusión, o que todo es alegría, abundancia. Y siempre vamos a estar felices. Y que de ninguna manera, todos nosotros sabemos que así no funciona. Eso que dicen, no, porque hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, y hay personas que nunca han tenido, mayormente nacen en cuna de oro, y siguen, y mueren y viven en cuna de oro, y nunca tuvieron aparentemente no tuvieron, digamos, de que tristeza o escasez, porque eso es lo que la persona se ha pintado, que una persona que tenga abundancia es una persona que está feliz. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Es enseñarnos a dar respuesta. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Enseñarnos a dar respuesta a los desafíos y pruebas de la vida. Todas las pruebas, desafíos y dificultades de la vida, la palabra de Dios nos enseña. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir la palabra de Dios? ¿Por qué hay que estarla predicando tal de mañana y noche 24/7? ¿Por qué hay que tanto predicar la palabra de Dios? Nos cuesta a nosotros seguirla. Si eso es lo que nos trae a nosotros y a nuestra vida de beneficio. Si la palabra de Dios es lo que trae beneficio a tu vida, ¿por qué es que nos cuesta tanto seguir su precepto? ¿Por qué es que tiene que el salmista decir, Señor, ayúdame a guardar los dichos? Tiene que pedir ayuda. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir la palabra de Dios? Vamos a ver. Debido a que los resultados de la Biblia persiguen, no son, lo que la Biblia persigue, no son temporales. Los beneficios que dice, no son temporales, sino eternos. La palabra de Dios nos prepara para tener convicciones que nos dirijan durante toda la vida. Y no simplemente en un momento de prueba. En todas las circunstancias usted necesita la ayuda de la palabra de Dios para tomar decisiones, para poder sostener la familia, para poder sostener el matrimonio, para poder sostenerse en la vida, en el trabajo y en todo lo que usted va. Usted necesita la palabra de Dios que lo sostenga. Santiago nos dice algo. Santiago dice en el capítulo 1, versos 5 al 8, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Las olas del mar, usted dice que las olas del mar vienen ¡buah! Y se va. Así son personas que son inconstantes. Es decir, son personas que están un día bien, otro día mal. Un día tan triste, otro día tan alegre. Eso es lo que quiere decir Santiago. Y una de las tendencias que tenemos los seres humanos, casi todos los seres humanos, en el globo terráqueo completico, y si hay otro también, viviendo en otro sitio, dice, una de las tendencias que los seres humanos es de pensar que si nosotros tenemos suficiente dinero, podremos enfrentar cualquier tipo de prueba con facilidad. Por eso que dice, el que nada tiene, nada vale. Se ha sacado unas cuantas palabras que no son bíblicas. El que nada tiene, nada vale. El que tiene dinero tiene poder. El que tiene esto tiene poder. Pero la Biblia no dice eso. Para el creyente, dice que cualquier tipo de dificultades, sin embargo, para el creyente lo que está en juego en medio de la prueba son dos cosas. Para el creyente, lo que está en juego, en medio de la prueba, de las circunstancias de la vida, de la tristeza, de la alegría, están en juego dos cosas. Primero, la construcción del carácter de Cristo y el temor a Dios. Eso es lo que está en juego en el creyente. Y miren lo que dice. Sigue diciendo. Dice, una de las tendencias es esa, ¿verdad? Después que el apóstol Santiago acaba de explicar que debemos tener una postura de gozo, expectativa en Dios y apertura a la madurez cristiana, ahora, oye con qué viene, nos dice que puede ser posible tener el deseo de lograr este tipo de mentalidad frente a la prueba y aún así no saber cómo lograrlo. Puedes tener esa mentalidad de que cuando tú tienes dinero tú lo resuelves todo, pero enfrente a la prueba no puedes lograrlo. Entonces vienen dos preguntas que debemos hacerle al texto. La primera es, ¿por qué no podían alcanzar el nivel de gozo y madurez en medio de la prueba? Porque él escribió esta carta porque había un grupo de creyentes que tenían lo suficiente dinero, pero no podían alcanzar no podían rebasar la prueba que estaban pasando. Estaban desesperados. No podían rebasar. La segunda pregunta es, ¿qué debemos de hacer para cambiar esta realidad? Vamos a definir la primera primero. Vamos a definir la primera. ¿Por qué no podían alcanzar el nivel de gozo y madurez en medio de la prueba? Esta es la primera pregunta. Porque estaban actuando sin sabiduría espiritual. Estaban resolviendo los problemas de la vida con la mentalidad de la vieja naturaleza, de la vieja vida. Hay creyentes que se han envuelto en ese renglón también. Ellos quieren, porque tienen ya unos chelitos, ellos creen que pueden resolver y no dejan de ir a la iglesia. Ya dice que tanto iglesia. Y por eso es que han venido muchas protestas y han reducido los servicios porque tienen que trabajar mucho. Se cogen muchísimas conjeturas para servirle a Dios. Hoy, en esta semana, me llamó un creyente que agarraron en el trabajo y cancelaron a una persona. Entonces la persona le dijo a él que él tiene que trabajar hasta los domingos. Él me llama. Pastor, ¿qué hago? Porque me pusieron que tengo que trabajar ahora hasta los domingos, pero yo dije que no, que yo no lo negocio. Pero esa persona, ahí fue que yo comencé a deducir, porque yo como psicólogo muchas veces hago el origen de dónde vienen esas cosas. Le digo, él me dice, y a mí una persona me dijo, un jefe me dijo a mí, que si a mí me dan 2 millones de pesos,
para que yo deje el evangelio. Que si yo lo dejo, yo le dije, no, yo no lo dejo por el dinero, yo lo dejo sin que me den nada. Él quiso decir en el sentido que él no va a dejar a su Señor, pero que él prefiere, él por dinero ni por nadie le hace cambiar. Entonces después yo le reitero, yo fui regresivo, volví atrás y ahora volví adelante y le digo, esa fue la misma persona que te puso, que canceló y te dice que tú vas a trabajar los domingos. Me dice, sí, pues, oye lo que tú vas a pasar. Yo el consejo que te puedo dar es que tú le vas a decir que no, porque si no que lo cancelan. Digo, bueno, tú tienes que coger. La Biblia dice, el que no deje padre, así mismo le puse, madre, esposo, esposa, hijo, nieto, tu propia vida, por mí no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Bueno, ya yo le di la palabra, digo, bueno, está bien, yo le di la palabra que voy, pero de que después no voy a hacer. Digo, bueno, la decisión es tuya. Yo te digo a ti, no tengas temor, si te tienen que botar del trabajo, pero tú vas a decir, que no tengo como, digo, bueno, eso te lo va a resolver el Señor. Y me puse como ejemplo que a mí me pasó algo igual, en mucho dinero, y yo dije que no, prefiero mejor estar cogiendo algo, pero no voy a sacrificar lo de Dios por lo del mundo. Porque la gente cree que porque pierda un trabajo o pierda esto, ya perdió y que se acabó el mundo. No. Cuando tú dejas algo por Dios, mira, el Señor no te va a defraudar. Olvídate que es para removerte para otro lugar. Porque esas son las pruebas. Esa es la que está hablando de las circunstancias. Y uno diría, no, pero que tú tienes que estar en el zapato. Sí, es verdad que tú tienes que estar en el zapato, pero es que el Señor que lo dice, no es Luis Tamare que lo está diciendo. El Señor que dice, el que no deja padre, trabajo, esto, todo, no está diciendo, no, esto sí, esto no, todo, por mí no puede ser mi discípulo. Entonces ya, no hay que buscar donde buscarle lógica. El Señor, la palabra de Dios que dice. Entonces eso es lo que cuesta. Seguir la palabra de Dios cuesta, porque ahí están los preceptos, todo lo que tiene que ver con tu vida, como el modo de vivir de tu vida. Nosotros no podemos pensar que vamos a vivir como los gentiles, como la persona que no conoce a Dios. Si usted eligió a Dios, usted tiene que vivir al control de Dios, no al control del mundo, al control de Dios. Y ellos estaban actuando sin sabiduría. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Porque la sabiduría viene de Dios. Él es el que la da. El deseo del padre es caminar con sus hijos, pero es necesario que los hijos dependan totalmente de él, de los recursos del padre. Es necesario. Si usted tiene a Dios como padre, usted tiene que vivir de los recursos del padre. Él es que le va a suplir en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de turbulencia. Él estará ahí acostado en la pompa, esperando. Si tú no puedes, pues Señor, mira, no puedo, nos ahogamos. Pues él se levanta y dice, cállate mal, cállate el río y todo el lago. Y habrá bonanza. Porque si él está en tu barco controlando, olvídate, no importa las amenazas. Porque va a haber siempre amenaza en los caminos del Señor. Va a haber siempre amenaza. Santiago le estaba diciendo a los hermanos, deja de usar tu método y reconoce que tú no sabes, que el que sabe es Dios. Eso es lo que Santiago le estaba diciendo. Y óigame, cuando está hablando de la sabiduría, oiga lo que dice el proverbista. Dice en el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, Santiago le estaba diciendo le estaba diciendo, solo tendrán gozo en medio de la prueba cuando cada proceso lo lleve a una altura
a un nivel más con Dios que con el mundo. Santiago entiende que lo que le falta es sabiduría espiritual, porque hay sabiduría humana, esa también vamos a hablar, pero la sabiduría espiritual, por la diferencia que hay entre conocimiento e inteligencia. Conocimiento e inteligencia. Hay una diferencia. Conocimiento e inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El conocimiento, perdón, es informar acerca de algo. El conocimiento es informar acerca de algo, algo que tú no sabes, entonces ya tienes conocimiento porque te lo dijeron. Eso es conocimiento. Inteligencia es la capacidad de procesar la información o las informaciones, como usted lo quiere llevar, de entenderla. Y la sabiduría es la capacidad de aplicar ambos, el conocimiento y la inteligencia. Eso es la sabiduría. Se aplica el conocimiento y la inteligencia a la vez. Esa es la sabiduría. Cuando la sabiduría nos obliga a nosotros a que nosotros no glorifiquemos a Dios, entonces, ¿tú sabes lo que está sucediendo? Que ahí hay un móvil que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de yo y de parte del diablo o de Satanás. Porque a la gente no le gusta que le digan diablo, que se oye como feo. De parte de Satanás, que es el mismo. Eso es lo mismo. Cuando la sabiduría no glorifica a Dios, no exalta a Dios, está exaltando tu yo y está exaltando a Satanás. Esa es la sabiduría que es terrenal y diabólica. ¿Quién es sabio y entendido? Dice Santiago, vuelve y dice: muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os jaltéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. El que tiene celo amargo, el que tiene resentimiento, sino terrenal, animal y diabólica. Es la Biblia que lo dice. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque el celo lleva a uno. El celo lleva al odio. Una persona celosa odia. Mira, tuvo que sea ella, tuvo que sea él. Y ahí se va albergando un odio infernal. Porque eso es lo que hace Satanás. En Dios no hay celo. El celo es un celo santo. Un celo santo. Ay, qué lindo, qué precioso canta, qué precioso adora. Óyeme. Yo quiero eso, ese celo. Yo quiero cantar así, que me ayude. A lo mejor no igual, pero por lo menos, yo quiero por lo menos acercarme. Piensa de esa manera. Siempre piensa lo bueno, agradable. Nuestra conducta manifiesta nuestro nivel de temor a Dios. Dependiendo cómo tú te conduces en tu conducta, en tus actitudes, eso manifiesta el temor que tú tienes de Dios. En situaciones donde tú tienes que tomar decisiones que no perjudiquen al evangelio, ahí tú sabrás cómo conducirte, cómo responder, cómo actuar. Porque todo lo que atenta contra tu fe. Y yo le dije, mira, ojalá tú le pongas ese dicho al jefe tuyo. Le dice, mira, ese señor, ese jefe tuyo, ese es un enemigo de la cruz. Ese es un engendro del diablo. Y si tú se lo puedes poner, se lo pone. ¿Y quién es ese? Y que me llame. Es un enemigo de Dios, que le voy a dar una palabra. Porque hay gente ahora mismo en que están levantando empresas y ellos no guardan ningún día para descansar. Todo eso es nada más una avaricia, una codicia, una ambición. Óyeme el problema. El problema es que mientras más la persona tiene, más quiere. Porque eso no es normal.
Cuando tuve una persona que llega, por ejemplo, a conseguir por lo menos lo necesario y que tenga un sueldo que puede comer y pueda tener algo en el banco por si aparece algo imprevisto, está bien, un seguro bueno y todo eso, y que tenga ahí imprevisto, pero que tenga una entrada que pueda pagar su seguro, que pueda pagar su comida. Pero no, ellos tienen seguro, otro seguro, porque no se sacian. Tienen un seguro que le cubre todo. Dicen, no, déjame tener uno a chepa. Y después tienen dinero en el banco que no sé qué, botándolo, se paran en una ventana, botar de papeleta así de a 100 y no se le gasta. Pero no, ellos dicen, no, abre los ojos, se le pone más grande. No, hay que tener más. Porque si yo vengo y lo gasto todo, y tú ves que se vuelven a una avaricia, una codicia, esos demonios están arropando y lo tienen abrazado así, uno de un lado y otro del otro. Ahí. Y aparte de eso, le tienen que agarrar la barriga, el otro la barriga, es para que no se escape. Codicia, esos demonios son fuertes, hermano. Y eso no tiene que ver que tú eres cristiano, que tú eres pastor, eso agarra a cualquiera que se descuide. Por eso que Pablo decía creo que decía que contento con lo que tenía ahora, contento con lo que tenía ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que puedo decirle, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. Cuando tú estás confiado en el Señor, tú vives con lo que te sostiene. Pablo dice, con sustento y abrigo estás conforme. Porque eso es lo de la vida. Y si fuera que fuera una eternidad, que nosotros viviéramos una eternidad, bueno, pues vamos a buscar miles y miles de millones porque tenemos una eternidad que vamos a vivir, no vamos a morir nunca. Pero no, señores, esa gente que tienen esa avaricia así, los años se le acortan cuando tiene avaricia. El dinero, ¿qué dice Pablo en Corintios? Le dice Pablo a Timoteo, a los ricos, manda que hagan el bien. Con su riqueza hagan el bien. Cojan una parte y comiencen por lo menos a hacer el bien y producir, pongan negocio para que puedan vivir los pobres. No, guardan dinero que no saben ni dónde hay dinero en esos bancos que usted ni lo conoce, que nunca lo ha visto, bóveda. Porque hay gente que se jactaron de guardar y nunca pudieron ni siquiera levantar una empresa donde pudieran trabajar a las personas esas que están desvalidas, que no tienen casi nada de eso. Entonces, todo eso, el dinero es lo que hay que ponerlo a producir. El dinero es la moneda de movimiento, no de estancamiento. ¿No entendieron? Eso es la moneda. Es para, ¿dónde lo dice, pastor? No me preguntaron. La Biblia dice que hubo un hombre que le dijo, 5 talentos tú, 2 tú y 1 tú. El de 5 lo primero que hizo que trajo productividad. El de 2 por igual. Pero el último dijo, no, ese es un egoísta, una persona que nada más piensa para él. Déjame guardarlo, yo voy a cuidar mi pellejo. Que se fuña todo el mundo que está alrededor mío. No, yo voy a guardar lo mío. Y fue alabado por eso. Dijo, perverso tú eres. ¿Por qué tú no agarraste el dinero y lo pusiste en inversión ahí en el banco para que me vaya produciendo aunque sea algo? Tú tienes mala fe porque tú eres como el mono hindú. Que tú comes y la pajita que cae la sube. El mono hindú así que come. Hay gente que son como el mono hindú. No como la cotorra. La cotorra come y boronea. Y ese era como comía así. Entonces, esa es la vida, hermano. La vida, tú te provocas tu situación de prueba por tu circunstancia y tu actitud y modo de vivir con tus semejantes. Por eso dice que nuestra conducta manifiesta nuestro nivel de temor a Dios. En medio de la prueba, la carne siempre va a querer tener control inicial. Pero tú le tienes que decir a la carne, aguántate que tú no tienes parte conmigo. Tú estás aquí, pero no, tú no tienes parte conmigo. Tú no vas a tomar iniciativa aquí, porque la iniciativa que tú tomas siempre es para ti. La carne piensa así, siempre que defendiéndote a ti, pero que tú la tienes la carne y yo la tengo.
La carne, defendiéndome a mí, mis intereses, defendiéndome a mí egoístamente y desechando los beneficios de Dios. No, yo no voy a dar esto porque el que da lo que tiene es otra frase que no está en la Biblia. Y que a pedir se queda. Y que yo voy a estar dando para quedarme con una mano a ti, por eso no diezman, ni ofrendan. Y comienzan a hablar en Facebook, hablar de todos los pastores que son ladrones y todo eso, porque los pastores tienen que vivir del aire. Rencores, celo, envidia, maldad, astucia, falta de perdón son la insignia de una mente que va rumbo a ¿qué? A la destrucción en medio de la prueba. Una persona que está en prueba y tiene todas esas insignias, ahí una estrella aquí de rencor, otra aquí de envidia, otra aquí de maldad, otra aquí que es muy astuto, muy astuta. Eso es falta de perdón, no perdona, ni él mismo se perdona, ni ella misma se perdona. Son la insignia de una mente que va a la destrucción, un corazón que va decayendo, desgastándose, cerrándosele la válvula, porque la sangre no bombea, porque esa falta de perdón te altera. Permítame responderle ahora a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué tenían que hacer los oyentes de Santiago para pasar de lo insensato a los sabios espirituales? ¿Qué tenían que hacer? Santiago dice un dicho, escribió y dijo en el capítulo 1, versos 5 al 8, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. No tiene un camino fijo. La persona inconstante hoy está aquí y de repente dice: ay, no, aquí. Y anda como el maquey con todo encima. Tenían que admitir primero. Tenían que admitir que estaban viviendo neciamente. Eran necios viviendo. B, tenían que pedir a Dios sabiduría espiritual para la vida. Porque Dios es el que da la sabiduría no nace contigo. La sabiduría espiritual no nace no nace con los seres humanos. La sabiduría espiritual se adquiere de parte de Dios. Tú tienes una sabiduría nata, un coeficiente que Dios te permite que te lo pase de 100 o de 90, 98, un CI. Pero la sabiduría espiritual es muy diferente a la sabiduría humana. Eso es de arriba que viene. La sabiduría espiritual viene de arriba. Todo el mundo no la puede adquirir a menos que tenga que pedírselo a Dios. Eso no es que yo voy a comprar. Eso no se compra. Eso se le pide a Dios y te lo da gratis porque vale demasiado. Tenían que pedir con fe, lo que implicaba aceptar los términos de ¿quién? De Dios. Y tú pides con fe algo, no venga a ponerle términos y condiciones a Dios. Hay personas que cuando están orando: Señor, mira, yo quiero un esposo, yo lo quiero así, 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 así. Si no es así, no me lo dé. Usted le está pidiendo condiciones a Dios. Porque Él sabe la condición que te lo va a dar. Dios sabe tu gusto más que tú misma o que tú mismo. No, que yo lo quiero con los ojos azules. Tenían que pedir sin dudar, lo que quiere decir
que si aceptaste estar bajo la voluntad de Dios, te va a cerrar cualquier tipo de pensamiento contrario a lo que tú has creído. Dios va a cerrar todo tu pensamiento, toda la puerta. Si tú le diste a Él el control de tu vida, Él va a comenzar a cerrarte puerta, a decirte: esta no me gusta, ciérrala, ciérrame esa puerta. Comienza a cambiar en este y comienza a cerrar puertas. Dios es el único que tiene la facultad, porque Él es el que conoce los corazones. Tú no te conoces tu corazón, Él conoce tu corazón. Él sabe lo que alberga en tu corazón. Él sabe la necesidad de tu corazón. Es Dios. Él es el que conoce los corazones. ¿Quién es el que lo entenderá? Aquel que lo escudriña, y es Dios. Cuando te determinas en creerle a Dios, tú vas a notar que el Espíritu Santo te dará consistencia y dominio propio para no ser una persona de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo no es confiable. Su mente cambia en base a su condición. Si está hoy que con un dolor de barriga, si tiene hambre, tú ves que mira mal a todo el mundo. Pero está con la barriga llena, está con un palillo, está con una alegría. El deseo de Santiago era que desarrollasen relaciones familiares y vidas espirituales que sean marcadas generacionalmente con el temor a Dios por medio de la sabiduría espiritual. Un padre y una madre que llevan los preceptos de Dios a cabalidad, por ende el hijo va a seguir lo mismo. Pero unos padres que son inconstantes, el hijo va a ser torcido también. Que él no le da ánimo a su hijo para nada. Porque él, ¿qué ánimo tú vas a dar cuando tú estás desbaratado? ¿Qué ánimo tú le vas a dar a alguien cuando tú necesitas ánimo? Eso fue lo grande de esos héroes. En la historia de Máximo Gómez, siempre él oyó eso. Cuando yo leí eso, me quedé empalmado. Ese hombre con toda la bala encima. Y cuando viene, no sé cómo que se llama, Mazuelo, le dice: general, los enemigos se han aumentado, ¿qué vamos a hacer? Y así mismo herido se paró. Dijo: a vencer. Se paró con su batón: vamos a pelear, estoy herido. Y ganó la batalla. Pues cuando hay alguien, un padre de familia, gloria a Dios. Cuando hay un padre de familia, una madre, que son imponentes en contra el mal, se imponen contra el mal, y en su hogar no aceptan ninguna vagamundería de nadie, porque ahí es que reina Dios. Déjeme decirle que la cosa cambia. El muchacho va mirando eso, y tú lo ves de que jugando, pero es captando todo eso. Y después tú lo ves cuando están grandes, porque yo recuerdo cosas de mi papá y de mi mamá cuando tenía 4 años. Me recuerdo como hoy. Eso se queda ahí en la memoria larga. Por eso que dice la Biblia: instruye al niño desde pequeño para cuando fuere viejo no sea parte de él. Porque el niño lo que va a retraer de esa mente larga, de esa mente de memoria larga, va a traer de allá del pasado. Ese fue el ejemplo que me trajo mi padre. Ese fue el ejemplo que me dio mi madre. Mi madre no se doblegaba hasta el pecado. Mi madre no negó a Cristo en medio de la circunstancia. No importa la cosa que esté pasando, ella como quiera adoraba a Dios. Ella como quiera se dejaba controlar la casa. Todo le decía: gracias, Señor, en la prueba. Todo le decía: el caldero vacío, mi hijo, no se preocupe que la comida llega. ¿Qué hijo no va a crecer vigoroso y poderoso? Pero un padre enclenque y una madre encanclá, ¿dónde va ese muchacho? Seco como una pasa va a estar. Espiritualmente, cuando viene el pastor la brega con un enclenquecito, todo seco, a formar y cosas, porque los padres no tuvieron esa gallardía de forjar su hijo, porque los padres en la iglesia lo que ellos vienen es a construir su vida espiritual, pero vienen con un principio de educación, un principio de avance, un principio de resistencia, forjado por su papá.
Cuando viene aquí en el Evangelio es fácil manejarlo. Óigame. Santiago vuelve y dice, Santiago era terrible. Santiago tenía, ese hombre, él no era eunuco, no, él tenía su familia, hermano del Señor. Tenía un concepto claro y amplio de lo que es una familia, cómo fue la familia. ¿Por qué? Diciendo la parte que cuando determina creerle a Dios, notará que el Espíritu Santo te dará consistencia, dominio propio, para no ser una persona de doble ánimo. Entonces dice, el deseo de Santiago era que desarrollasen acciones familiares, vidas espirituales, que sean marcadas generacionalmente con el temor a Dios por medio de la sabiduría espiritual. Entonces él dice en su carta, el capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, que es lo que le dije ahorita, la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, no tiene mácula, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría no tiene nada de mácula, nada lo entaña, porque es pura, diáfana. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que la persona lo adquiere cuando se decide que el Espíritu Santo tome el control en su vida, que el Espíritu Santo sea que le domine, que el Espíritu Santo sea que le dirige en el trabajo, que si el trabajo no le conviene, que si el trabajo viene a ponerle en contra de su Dios, lo primero que dice, bueno, Señor, la sabiduría que viene de lo alto va a decir, no, esto no es conmigo. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que muchas veces, me voy a incluir, tienen miedo a tomar decisiones, porque lo que están pensando dice, guau, ¿y ahora? ¿Y la leche? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde es? ¿Dónde voy? No, si a ti injustamente te cancelaron por tu servirle a Cristo, acuéstate a dormir. Sigue buscando empleo y sigue regando currículo. Al otro día que te cancelaron, llora lo primero porque te va a doler, fue el trabajo. Pero si tú sabes que tú eres fiel con Dios y que tú has sido una persona íntegra con Dios, haga su currículo, hágase 10 y póngaselo en oración. Traiga, órale, Señor, mira, yo voy a regar esto. No quiero un trabajo que me perjudique con mi fe. No quiero nada que entañe mi fe contigo. Mi relación contigo es innegociable. Así que, Señor, pongo eso en tu mano y comienza a regar, que le va a llamar a una persona que Dios le va a decir, mira, empléame ese o te quito el trabajo. Olvídese que Dios hace lo que sea. Te cierro la empresa y me le pone un buen sueldo a ese. Porque son gente que dan todo por Dios. Dios da todo por ellos. Esta es la actitud que Dios quiere que tengan cuando están en medio de la prueba. Dejar que el fruto del Espíritu se devuelve a través de ti. Cuando tú estés en medio de la prueba, en estos días, yo me río, porque uno en el mundo así, uno viene cambiando muchas cosas, pero yo me río porque en estos días el carro viene y se me daña. Yo llegando a un compromiso de Dios que iba, tuve que devolverme y el carro comenzó a toserme, a hacerme esto. Digo yo, bueno, ya otra vez me había hecho, se me apagaba. Y yo, ¿sabes lo que hice? Dije, ay, Señor, ay, no me haga pasar vergüenza otra vez, Señor. El otro día tuve yo que parar el tránsito y eso. Y le dije, dije así, y dije, oye, Señor, le puse la mano al carro. En el nombre de Jesús, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, me lleva al destino del mecánico. Y le dije, pero también le dije, si tú permites que pase lo que me pasó,
Entonces, yo nunca lo había orado así. Si tú permites que el carro se dañe y yo tenga que pasar la vergüenza, que sea lo que tú quieras. Ahora, yo voy a saber que fuiste tú. Y te voy a dar gracias por eso. No te doy gracias. Es más, de antemano te doy gracias si el carro se para, si tengo que parar el tránsito, si me maldicen, como me dijeron, si me maldicen, te voy a dar gracias, Padre. Y iba yo ahí y me fui confiado. Y el carro, y digo, cállese, que es Dios que va aquí. Y llegó ante el mecánico, al destino. Y después que salió él enterecito ahí, y todo su aire y toda su cosa buena. Digo yo, este viejito da duro, pero me saca de apuro. Digo, no estoy hablando de Dios, Dios no es viejo, el carro. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba aplicándome lo que estoy diciendo aquí. Yo estoy comenzando a darle gracias a Dios cuando estoy en prueba. Y me han venido muchas. Y le estoy dando gracias en medio de la prueba. Gracias, porque si tú permitiste esta bonanza, también permitiste esto. Pero yo voy a lidiar aquí y tengo que aprender a lidiar aquí. Porque hay gente muchas veces que cuando están en la bonanza no saben honrar a Dios. Es dura esa, ¿verdad? Nada más honran a Dios cuando están en necesidades. Ay, Señor. Ay, Dios. Ay, si tú me ayudas. Ay, tú verás quién yo soy. Y después viene el Señor, lo saca del apuro y después dice, bueno, vamos a seguir la cosa. Y se olvidan de Dios. Por eso el Señor se le acercó al paralítico de Betesda. ¿Qué fue casualidad? Que Jesús lo encontró en el templo. Que lo encontró, parece que él estaba mirando el bingo o algo que iba a jugar. Porque estaba mirando allá que no podía pararse. Ay, yo pudiera jugar una manito. O jugar un palé. Y estaba él ahí. Y Jesús lo está mirando y dice, mira, ten cuidado. No peques para que no te venga otra cosa peor. Jesús no dijo eso y lo dejó ahí en la Biblia, no es por casualidad. Es que hay gente que son malagradecidos. Somos malagradecidos los seres humanos. Dios nos hace favores, nos limpia, nos corta el ombligo, nos quita la sangre, nos limpia con hisopo y le pagamos con más mal a Dios. Nunca nos acordamos de quién nos hizo y tenemos una nación que fue así. Muchas veces le falló a Dios y Dios esa escritura la hizo él por ellos. Oye, le quitó el ombligo a través del profeta Ezequiel. Le quitó el ombligo, le limpió con lejía y aún así me negaban. Así son los seres humanos. Por eso que dice aquí, fíjate, confiar en tus medios que te alejan de la voluntad de Dios, de los tesoros de Dios. Fíjate, confiar en eso. Lo que te aleja de la voluntad de Dios y de los tesoros de Dios. El corazón siempre debe de apuntar a Dios y confiar en Él. Porque Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Reconocerlo, no debemos engañarnos en pensar que le decimos a Dios dónde meterse. Reconocerlo, porque hay personas que quieren decirle a Dios, mira, tú tienes que meterte aquí o tienes que hacer esto. No debe de exigirle a Dios nada de eso. Exige que debe de ser en todo tu camino, no en un camino. En todo tu camino, tú debes de exigirle a Dios que esté contigo. No te quites ni meta la Biblia en una funda, como en la película, en una funda, y que no eres cristiano y te va a beber y hacer todo en una discoteca. Ser sabio en su propia opinión es manejarse en medio de la prueba con una mentalidad carnal. Gente que no aceptan consejos de pastores ni de nadie. Yo conozco una persona que dice, no, yo no acepto consejos de pastores ni de nadie. Yo voy a la iglesia y me siento ahí y ya. Esa es mi vida. Esperando un resultado divino. Es necesario temerle a Dios. El temor a Dios es sabiduría. Cualquier resultado, si lo hacemos a la manera de Dios, le va a ir bien. ¿Cuál será el resultado si lo hacemos a la manera de Dios? ¿Cuál va a ser el resultado? Y terminamos aquí. ¿Cuál va a ser el resultado si nosotros lo hacemos a la manera de Dios? Si Dios es el que toma
en nosotros el control de nuestra vida. Proverbio 3:8 dice, porque será medicina, si lo hacemos de la manera de Dios, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el papá de él escribió el Salmo 51 y dice, mientras conservé mi pecado, mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron. Se volvieron con cuñita. Así cuncuña no es de ahora, no viene de ahí. Esos pecados viejos, los huesos se le ponen duros, 10 y fofo. Y Salomón dice para decir, dice, no, si el resultado hacemos que a la manera de Dios, el resultado va a ser que será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Tus huesos se van a rejuvenecer, tus huesos van a mantenerse vigorosos, va a aguantar todo. Hay sanidades garantizadas para el corazón que confía en Jehová, que ha mandado su espíritu para que habite en nosotros, para que more en nosotros y que nos haga maduro y que podamos vivir una vida fructífera. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros nos entregamos para que Él tenga el control de nuestra vida, pues desde ahora, hermano, no en una parte de tu vida, no en un camino de tu vida, en todo, para todas las decisiones, tienes que poner a Dios que sea, que maneje tu vida, que controle tu familia. No creas que por tu conocimiento, que tus hijos van a ser lo que son. Tienes que encomendárselo al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Ahora, ¿qué dice el último verso? Segunda de Corintios 4:16, para que se queden con ese pensamiento ahí. Segunda de Corintios 4:17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dejemos de estar mirando las cosas que se ven. Comencemos a mirar las cosas que no se ven. Porque en las cosas que no se ven es que está nuestro tesoro, es que está nuestra vida, es que está nuestra familia, es que está nuestra pertenencia, es que está nuestro interés. Dejemos de estar mirando para creer. Hay gente que tienen que ver miles de testimonios para poder creer. Y ni aún así se convierte. Tenemos que aprender a creer. Mira, el evangelio no se trata de lo que tú ves, sino de lo que no ves. Yo soy el que creo en lo que no veo, el que creo en lo que no veo y dudo de lo que veo. Ese eslogan. Dudo de lo que veo y creo en lo que no veo. Yo soy ese. Porque yo sé que lo mío no está en la cosa que yo veo. Lo que yo estoy viendo son temporales. No a ustedes, no. Las cosas que yo veo, que me rodea, son temporales. Son cosas que hoy la veo y mañana no la voy a ver. Pero las cosas que yo no estoy viendo son las que yo voy a vivir en la eternidad. Y las que voy a comenzar a recibir aquí. Porque Dios saca de lo que no se ve y trae a lo que se ve. Esa profecía que Dios ha cargado sobre esta casa. Esa profecía que Dios ha cargado sobre esta familia. Esas son las cosas que no se ven, que Dios está comenzando a encaminar a través de lo que no se ve para traerlo a la luz de lo que se ve. Yo espero que esta palabra pueda germinar. La segunda serie estaremos tratando algo diferente, pero espero, hermano, que usted aprenda a vivir y a lidiar en medio de la prueba cuando esté en buena y cuando esté en prueba. Trate de no quejarse. Uno se queja porque José quejó, pero no maldijo a Dios. Pero no se queje, porque algunas veces hay quejas que traen maldiciones. Hay quejas que son perniciosas, que tú pierdes la bendición con una sola palabra. Así que tratemos
Con una palabra que tú maldigas a Dios ahí en un momento de ira, ya se te fue todo. Cuando le dice no, tienes que amar a Dios con toda tu alma y no maldecir al Señor tu Dios. Gloria al Señor. Si hay alguien que quiere dar ese paso de victoria y venir y dice, yo quiero ese Cristo maravilloso. Yo quiero que Cristo comience a gobernar mi vida. Yo quiero vivir. Yo no sé lidiar, porque ninguno sabemos lidiar en medio de la prueba. Solamente Dios nos da la facultad para nosotros saber cómo. Oye, es tan lindo ese Dios que dice en 2 de Corintios, creo que 10, que él dice que en el momento de la prueba y dificultad de Dios dará una salida. Cuando ve que tú no puedes aguantar, hay una puerta que Dios tiene allí para tú salir. Eso es porque Él ayuda hasta donde tú puedas. Te da la fuerza, te da la fortaleza. Por eso le creemos, por eso lo amamos, por eso lo adoramos, por eso creemos. Así que amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, si repite conmigo esta oración, te hace partícipe y te hace discípulo de Cristo. Señor Jesús, en esta hora te pido que perdone todo mi pecado y me ayude a servirte y amarte. Por favor te pido, Señor, que me ayude, Señor, oh Dios, y escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, que esta palabra pueda bendecir tu vida y que pueda ayudarte. Dios me lo bendiga. Amén.